El trilema de Lewis dice lo siguiente: puedes decir muchas cosas acerca de Jesús, que era un mentiroso, que era un lunático o que era Dios, pero no puedes decir que Él simplemente era un buen hombre. Él no nos dejó espacio para eso. ¿Por qué razón? Por las cosas que Jesús hizo y dijo. Por ejemplo, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el único camino exclusivo para Dios. Nadie puede venir a Dios Padre si no es a través de mí. También dijo Jesús: si creen en Dios, crean también en mí. Jesús demandó el mismo tipo de fe en Él que se requería para Dios. Y en otra ocasión Jesús también le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La reacción de las autoridades religiosas fue: ¿quién es este hombre? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús demostró, levantando al paralítico de su condición, que Él no solamente tenía la autoridad para sanar, sino que Él podía perdonar las ofensas que estaban dirigidas hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque Él mismo clamó ser Dios. Y Jesús también dijo lo siguiente: Él dijo que el destino eterno de las personas depende de la fe que tengan en Él. Lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús demanda una respuesta. No podemos permanecer neutrales frente a la palabra de Jesús. Por esa razón el sermón de esta mañana es llamado Jesús y la fe. Porque en 4 historias que Lucas registra podemos ver a Jesús y el poder de su palabra, la autoridad que Él tenía sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y veremos que en todas estas historias hubo respuestas a lo que Jesús dijo e hizo. Todos tenemos que responder a Jesús. No podemos ser neutrales a Jesús. ¿Por qué no oramos y consideramos esto esta mañana? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Eres bueno, Señor, y nos has rescatado del pecado. Y gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Nos has dejado historias como las que están en el Evangelio de Lucas, como él mismo decía, cosas ciertísimas, cosas que sucedieron en la historia, que nos dejan ver quién eres tú y la autoridad que tú tenías, Señor. Por favor, hoy abre nuestros ojos para contemplar a Jesucristo y ver su poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el poder de su palabra y su autoridad sobre la naturaleza. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice el texto: aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Jesús, su poder y su autoridad con la naturaleza. Lo primero que vemos en la historia es que Jesús les da una instrucción a los discípulos. En el verso número 22 les dice: vayamos al otro lado del lago. Es interesante notar que Lucas es el único que especifica que el mar de Galilea como un lago. Ahora, si vas al mar de Galilea en alguna ocasión, es tan grande que verdaderamente parece un mar. ¿Alguna vez has estado en Valle de Bravo? Por lo menos cuando yo iba de chiquito a Valle de Bravo, siempre pensé que era el mar. Algún día alguien me dijo: no, eso es un lago gigante. Y el mar de Galilea parece un mar, pero realmente es un lago.
Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Pero algo sucedió. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido y comenzó una tormenta. Qué interesante es que Lucas registra este lado humano de Jesucristo. Él realmente estaba cansado. F.F. Bruce describe este cansancio como el cansancio que te lleva a tal agotamiento que te duermes en cualquier parte. ¿Te ha sucedido eso? Bueno, nosotros tenemos despertadores en los lugares donde solemos dormirnos cuando nos trasladamos de un lado al otro, sobre todo en el trabajo. Por ejemplo, en el metro, bueno, el despertador siempre es el tubo de adelante o el de atrás, ¿verdad? Ok, nos despiertan. Pero tú y yo sabemos lo que es estar cansados al grado que te duermes donde sea. Es bueno aprovechar ese tiempo para dormir donde se pueda. Y Jesús estaba realmente cansado. Realmente su cuerpo estaba exprimido físicamente. Y Jesús se durmió. Él estaba tranquilo. Pero hay una tormenta. ¿Por qué no despertó esta tormenta a Jesús? No nos muestra algo de la vida de Cristo, su confianza en su Padre amoroso. Él estaba confiado en que Dios tenía control de su vida. Así que él pudo descansar en medio de la tormenta. Los discípulos eran los que estaban inquietos. Eso es lo que dice el verso 23. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora el texto nos describe una tempestad de viento. El mar de Galilea es súper conocido por sus violentas y repentinas tormentas. ¿Cuál es la razón? Bueno, este mar es conocido en el Antiguo Testamento como el mar de Cineret. En el Nuevo Testamento se le menciona también como el mar de Tiberías o el mar de Genesaret. La razón es que también este lago pasa por esta tierra de Genesaret y por esa razón se le conoce así. Y Jesús enseñó varios de sus sermones en este mar. El mar tiene una forma de arpa y tiene 20 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho en su mayor punto de anchura. Y se halla a unos 207 metros bajo el nivel del mar, lo que hace que se vuelva muy caluroso el ambiente en ese mar de Galilea. El problema es lo siguiente: el mar de Galilea está rodeado de colinas y de montañas, sobre todo estas colinas llamadas los Altos de Golán, que están hacia el este. Y los vientos fríos quedan atrapados en algunas cuencas del mar de Galilea, y cuando chocan con el aire caliente que está en el mar, repentinamente se despierta una tempestad. Algunos han registrado incluso un oleaje tan grande como de 3 metros de altura que chocó justo en la región de Tiberías en 1993. Así que repentinamente puedes estar en un grave peligro en el mar de Galilea, un mar violento. Y eso es lo que había sucedido. Los discípulos se asustan. Ahora piensen esto conmigo. Estos discípulos son pescadores expertos. Si ellos tienen miedo de la tormenta, significa que esto es realmente peligroso. Así que van y corren con Jesús y le dicen: Maestro, levántate, morimos. En otro pasaje, en otro evangelio, relatando la misma historia, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Vamos a morir, auxilio. Pero Jesús se levanta y con su autoridad Jesús silencia a los vientos y al mar. Jesús hace lo siguiente: reprende al viento y al mar. ¿Notas la autoridad de Jesús sobre la naturaleza? Otro pasaje dice que Jesús dijo literalmente: cállense. Y el viento cesó y el mar se tranquilizó. Siempre que una tormenta termina, cuando los vientos cesan de golpear las olas, de todas maneras durante algún tiempo las olas siguen estando embravecidas. Pero en este caso se usa una palabra muy interesante. El 24 dice al final: y cesaron y se hizo bonanza. La palabra bonanza viene de otro vocablo que significa alegría. La idea es esto: el mar sonreía, se hizo bonanza. La idea es que inmediatamente el mar estaba tranquilo y calmado en un instante. Solo Jesucristo tenía la autoridad para hacer estas cosas, para tranquilizar al mar
y al viento. Ahora es interesante también notar que la palabra que se utiliza aquí para describir cómo Jesús reprendió al mar es la misma palabra que describe cómo Jesús reprendía a los demonios cuando les decía que salieran de algún hombre. Algunos creen que podría tratarse de una oposición satánica para que Jesús no llegara a Genezaret, el otro lado del mar de Galilea, porque encontraría a un hombre endemoniado ahí al que haría libre. Puede ser, es posible esto, pero quiero señalar que no significa que toda tormenta es de una influencia satánica, pero es quizás aún Satanás tiene la autoridad dada por Dios para influir en la naturaleza, es posible. Pero Jesús, con una sola palabra, cállense, se acabó la tormenta. La autoridad de Jesucristo. Jesucristo hace algo más. No solamente les invita y les da este mandato de ir al otro lado del mar de Galilea, no solamente con su boca calma la tormenta, sino que también reprocha la falta de fe de sus discípulos. Eso dice el verso 25. La respuesta de Jesús fue: ¿dónde está vuestra fe? Quizás los discípulos pensaron que Jesús se levantaría y diría: oh, perdón muchachos, me quedé dormido, discúlpenme, ahorita los ayudo. Pero después de calmar el mar, el lago de Galilea, voltea a Jesús con los discípulos y les dice: ¿por qué no confiaron en mí? Les reprocha su falta de fe. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Por qué los discípulos tuvieron falta de fe? Bueno, dice David Guzik, la tormenta no perturbó a Jesús, pero sí la incredulidad de los discípulos. Y no es que fueron incrédulos porque tuvieron miedo. Es natural tener miedo en una tormenta. El problema fue que ignoraron lo que Jesucristo había dicho. ¿Qué fue lo que Jesucristo les dijo? Vayamos al otro lado del mar de Galilea. No les dijo, bueno, vayamos y pues a lo mejor nos hundimos, pero bueno, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Jesús les dijo, vayamos al otro lado. Ellos descartaron lo que Jesucristo había dicho, no confiaron en las palabras de Jesús. Y aparte, no confiaron en la persona de Jesús. Si Jesús estaba ahí, ¿se hundiría la barca? No. Si Jesús estaba tranquilo y dormido en la barca, los discípulos también podían estar tranquilos. Warren Wiersbe comenta lo siguiente: los discípulos fallaron la prueba porque no se aferraron a lo que Jesús les dijo. Pasemos al otro lado del lago. Se ha dicho que la fe no es creer a pesar de las circunstancias, sino obedecer a pesar de los sentimientos y las consecuencias. Si recuerdas la semana pasada, el pastor Fermín habló acerca de cómo oímos la palabra y nuestra respuesta de fe a la palabra. En esta ocasión, Jesús probó la fe de los discípulos. En la escuela de la fe no basta con tener la información correcta. No puedes graduarte si no pasas por una tormenta. Ahí es donde se demuestra realmente tu fe. Este fue el examen. Si este fuera nuestro caso, ¿cómo pasaríamos el examen? Sería interesante, ¿verdad? Pero todos nosotros quizás no enfrentamos una tormenta como esta en el mar de Galilea, pero sí enfrentamos problemas en la vida. Y es en los problemas y en el sufrimiento de la vida donde podemos demostrar nuestra fe sincera en Jesús. La fe genuina siempre es probada. Es lo que nos enseña el pasaje. Ahora, los discípulos también dijeron algo muy interesante al final. Y creo que es la pregunta correcta después de ver lo que sucedió en el mar de Galilea. Su pregunta fue: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? No puedes permanecer neutral frente a Jesús. No podían decir, oh, qué buen maestro, mira, hasta el mar le obedece. Es un buen maestro entre muchos más. No, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Quizás recordaron lo que el salmista escribió en el Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú
las sosiegas. Quizás este versículo vino a su mente. ¿Quién es este hombre? Según este texto, es Jehová, Dios de los ejércitos. También Jesús arribó al otro lado del mar de Galilea y podemos ver su poder ahora sobre el mundo espiritual. El poder de Jesús, su palabra y su autoridad sobre el mundo espiritual. En el versículo 26 hasta el 39 está esta historia. Pero miremos desde el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. También esta tierra a veces es conocida como Gesara. No se sabe a ciencia cierta el nombre correcto, pero tanto Gesara como Gadara puede ser un nombre correcto. Dice que está en la ribera opuesta al mar de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Por otros pasajes sabemos que este encuentro es de dos endemoniados. Dos hombres se presentan frente a Jesús, corren en cuanto Jesús llega a tierra. Pero Lucas se enfoca en uno solo de ellos, probablemente porque es el que hablaba por los dos. Así que este hombre se presenta, este endemoniado, pero son dos hombres. El hombre endemoniado, o el hombre gadareno también se le conoce. Y dice que este hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice el texto, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La condición de este hombre era terrible. Por mucho tiempo había estado dominado y esclavizado por estos demonios. El texto nos dice que estaba desnudo, vivía sin un hogar permanente, se iba a los cementerios. Parece historia de terror, ¿verdad? Y a menudo también más adelante se dice que el espíritu tomaba control de este hombre. Y cuando estaba bajo custodia y le ponían cadenas y grilletes, este hombre tenía una fuerza increíble y lo rompía y se escapaba al desierto. La palabra ahí indica que este hombre era controlado por el demonio. La misma palabra se utiliza para hablar del viento que llena las velas de una embarcación. Una embarcación tiene que sujetarse al control del viento para navegar. Así que este hombre estaba totalmente dominado, esclavizado por esta actividad demoníaca. Y Marcos también nos dice que incluso se lastimaba a sí mismo. Marcos dice que utilizaba piedras para cortarse y lastimar su cuerpo. Así que ¿te imaginas la condición de este hombre? Loco, esclavo, sin un hogar, lejos de su familia. Terrible su condición. Ahora no nos dice el texto cómo terminó así, pero una posibilidad quizás es que practicaba algún arte oculta. El ocultismo es una puerta a una actividad demoníaca. Dice el texto, vamos a seguir leyendo. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Cuando dice que él dio un grito, la idea es que no salió un sonido de su boca, sino de su garganta. Eran los demonios los que estaban hablando aquí. Y una legión es un término que se usaba en la milicia romana. Una legión eran alrededor de 6,000 soldados. No quiere decir que había sido poseído por 6,000 demonios, pero sí que eran mucho. Ahora, algunas esposas, después de leer este texto, les preocupan mucho sus esposos. En las noches, cuando los escuchan roncar, se preguntan si no es legión. Ya les va a dar miedo dormir en la noche. No, para nada. Le pregunta su nombre, Jesús. Le responde legión. Pero ¿notaste la confesión de estos demonios? Jesús,
Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Qué interesante. Al final veremos algo de esto. Pero estos demonios sabían mucho mejor la identidad de Jesús que las autoridades religiosas de la época de Jesús, incluso de las personas que veían lo que Jesús hacía. No puedes permanecer neutral frente a Jesús. Así que en el 31 dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, el abuso es la palabra griega para abismo, abuso, y describe literalmente un hoyo, un pozo que no tiene fondo. En Apocalipsis otra vez se menciona esta palabra y describe una especie de cárcel o prisión para espíritus. Así que lo que están diciendo, no nos mandes a esta prisión para espíritus, no nos mandes al abuso, al abismo. Así que le rogaron otra cosa, dice el 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio, ¿qué dice? Permiso. Satanás no es soberano. Aún lo que hace está autorizado por Dios, y Jesús les dio este permiso. Y dice que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y por supuesto, por fuentes muy veraces, sabemos que de aquí proviene el jamón endiablado. Entonces, cuidado. Ok, ¿qué es todo esto? ¿Qué escena, verdad? Dos endemoniados, uno empieza a hablar con un gran grito de la garganta, se llama legión, son muchos demonios, Jesús les da la autoridad de entrar a los cerdos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, quiero hacer unas observaciones importantes. Este hombre estaba endemoniado, probablemente practicó algo de ocultismo que abrió una puerta satánica. Su comportamiento era como el de un hombre loco, se comportaba como un animal. ¿Es real esto el día de hoy? Sí, hay una actividad espiritual que no debemos ignorar. Pero la Biblia nos presenta un balance muy claro. No debemos ignorar esta actividad espiritual, pero no debemos sobreenfatizar más, no debemos darle más énfasis del que la Biblia le da a esta actividad. Ahora, también quiero hacer notar algo. No toda persona que padece de alguna enfermedad mental está endemoniado. Eso es muy importante hacerlo notar. Pero es cierto que cuando hay una actividad de posesión en una persona, puede presentar estos síntomas como el de locura. Y quizás muchos de ustedes están pensando, bueno, ¿y los cerdos aquí qué? ¿Por qué dejó Jesús que se metieran a los cerdos? ¿Qué es esto en la historia? Bueno, este otro lado del mar de Galilea era llamada la Galilea de los gentiles. Habitaban gentiles en esta región, pero muy probablemente también habitaban judíos. Y estaba prohibido para los judíos vender cerdos. No era kosher, no se podía vender el cerdo. Así que probablemente estaban teniendo una actividad ilegal vendiendo cerdo cuando estaba prohibido. Y lo que hizo Jesús fue acabar con esa corrupción, acabar con esa venta ilegal de cerdos. Es una probabilidad muy grande. Pero mira la respuesta de las personas ante lo que Jesús hizo. No puedes permanecer neutral frente a Jesús. Dice el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Sí, pero no de la manera correcta. Mira. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y la reacción fue, tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.
Estas personas, esta multitud tenía más miedo de un hombre cuerdo rescatado por Jesús que de dos endemoniados. Se reunieron para ver a Jesús, pero en un sentido perverso, para decirle: vete de aquí, por favor, no te queremos aquí, fuera. Le pidieron que se fuera. Parecía que no les importaba tener a dos endemoniados entre ellos, pero sí era un problema tener a Jesús con ellos. Un comentarista dice: cuando las personas tienen más miedo de lo que Jesús puede hacer con ellos que lo que el diablo puede hacer, a menudo empujan a Jesús fuera de sus vidas. Probablemente también esta era una cuestión económica. No te queremos aquí, ya acabaste con nuestro negocio, pero nosotros queremos el aquí y el ahora. No queremos lo que tú puedes hacer por nosotros. Estamos bien, déjanos en paz. Nos gusta cómo vivimos. Vete, Jesús. Y Jesús no obliga a las personas a creer en Él. Cuando tú le dices a Jesús: vete, Jesús escucha tu oración. Y Jesús se fue. Pero también podemos ver la respuesta de este gadareno. Mira lo que dice el texto. El 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Probablemente pensaba: ok, sacaste tantos demonios, ¿qué pasa si te vas? Mejor quédate conmigo. Quizás un poco supersticioso, pero Jesús va a llevarle a una fe personal en él. Dice: pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué contraste. Jesús viene a este pueblo y el pueblo le dice: vete a Jesús. Este hombre viene a Jesús y Jesús le dice: no me puedes seguir. Pero vemos una fe sincera en este hombre. Este hombre no solamente quiere lo que Jesús puede hacer por él, quiere seguir como un discípulo a Jesús. Pero Jesús le dice: ¿sabes? Necesitas volver primero a casa. Necesitas regresar a casa y decirles a otros cuán bueno ha sido Dios contigo. Muchos de nosotros podríamos decir que esta fue nuestra historia. Quizás no estábamos endemoniados, pero vivíamos incluso dañándonos. Y hoy, cuando nuestra familia nos ve cabales en nuestro juicio, sentados a los pies de Jesús. Quizás miembros de tu familia te han dicho: vete, no te queremos por aquí. Sin embargo, debes ser fiel a lo que Jesús dice e ir a tu familia y contarles cuán bueno ha sido Dios contigo. Después, Jesús va a demostrar su autoridad y su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dice ahí el versículo número 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Aquí hay dos historias que nos muestran la compasión de Jesús hacia la enfermedad, hacia el dolor y el sufrimiento. En esta vida hay sufrimiento, hay dolor, pero Jesús nos muestra su corazón compasivo. Y son dos vidas opuestas. Uno es nombrado por nombre, es Jairo, tiene un puesto importante, es principal de la sinagoga. La otra es una mujer que no se menciona su nombre. El uno, Jairo, es un hombre probablemente rico, adinerado, de buena reputación. La mujer es pobre porque ha gastado todo su dinero en médicos y no ha logrado ser curada. Pero los dos tienen una gran necesidad. Uno, su única hija está a punto de morir. La otra lleva 12 años atormentada por una enfermedad.
Y a ambas personas Jesús les responde con compasión. Y ambas pondrían su fe en la persona y en la palabra de Jesús. Así que en la historia vemos a esta mujer. Esta mujer tenía flujo de sangre, hemorragias constantes. Era una enfermedad que hizo la vida de esta mujer muy difícil. Fue afectada físicamente. También fue afectada espiritualmente, porque por las leyes judías, esta mujer era ceremonialmente impura. Durante 12 años había estado apartada del templo y de la vida religiosa nacional de los judíos. Era ceremonialmente impura. Pero también fue afectada socialmente, porque por las costumbres judías no podías tocar a una mujer que padecía de esto, porque te volvía ceremonialmente impuro. Así que por 12 años había estado siendo relegada socialmente, e incluso económicamente había sido afectada. Todo su dinero lo había gastado en médicos. Otro texto dice en una versión más sencilla: y nada la había podido curar. Es más, había empeorado su condición. Estaba atormentada por esta enfermedad. ¿Qué es lo que va a suceder en la historia? Bueno, Jesús va a decir algo muy extraño aquí. Dice el verso número 44: mientras Jesús iba a la casa de Jairo, porque su hija estaba a punto de morir, y la multitud lo apretaba al grado que originalmente se podría decir que estaba sofocándose Jesús, de tanta gente que le apretaba. Dice el 44 que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y bueno, todos negando. Esto es incluso cómico, ¿te lo imaginas? Están apretando a Jesús al grado de sofocarlo, como en Metro Hidalgo a las 12 del día. ¿Ok? ¿Te lo imaginaste? Apretados, ¿no? Sofocándose. Y de pronto Jesús dice: ¿quién me tocó? Y todos están volteando. No, pues no, yo, no, negando. Chistoso, es cómico. Y bueno, ahí está el buen Pedro diciendo: Señor, por favor, ¿qué no ves que todos se están apretando? ¿Cómo preguntas eso? Pero Jesús no preguntó esto porque no supiera, sino porque había una persona en el público que tenía que pasar de una fe supersticiosa a una fe personal en Él y en su palabra. Era esta mujer. Así que Él pregunta esto: ¿quién me tocó? Dice el 46: porque alguien me ha tocado y yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, nada está oculto frente a Jesús, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En otro pasaje paralelo se dice que la mujer se dijo dentro de sí: si tan solo toco el borde de su manto, sé que es suficiente. En el borde del manto de los hombres judíos había una especie de línea azul, de tono azul, que era un recordatorio para los judíos de no olvidar los 10 mandamientos. No sabemos por qué razón lo hizo esta mujer, pero ella quiso tocar esa sección del borde del manto de Jesús. Así que, si tan solo lo toco, ¿te das cuenta que su fe era supersticiosa? Era superstición. Aún así Jesús honró esa fe, pero no la dejaría con una fe supersticiosa. Jesús la llevaría a una fe personal en Él. ¿Por qué Jesús le hizo públicamente declarar su fe? Porque quería llevarla de una fe supersticiosa a una fe puesta en la persona correcta. Por eso Jesús dijo en el verso 48: hija, tu fe te ha salvado. Otra versión dice: porque confiaste en mí, fuiste salvada. De una fe supersticiosa pasó a una fe pública y una fe personal en Jesucristo. Fue una oportunidad para glorificar a Dios por lo que había hecho. Esto iba a ser un ánimo para Jairo, porque si te das cuenta, cuando dice el verso 49 que viene un hombre con Jairo y le dice: Jairo, tu hija ya murió, ya no molestes a Jesús.
¿Te imaginas el impacto en su corazón? Quizás pensó: Jesús, te tardaste. Por culpa de esta mujer aquí, ya no fuiste con mi hija. Pero Jesús le dice en el verso 50, no temas, cree solamente y serás salva. Así que era un ánimo. Esta fe pública era un ánimo para Jairo. Pero dice Warren Wiersbe, también una lección para la multitud. La multitud estaba apretando a Jesús. Y dice Warren Wiersbe, puedes ser parte de la multitud que presiona a Jesús, pero una cosa es apretarlo y otra cosa es tocarlo por fe. Así que esta fe de la multitud, apachurrando a Jesús, sin embargo no habían tenido fe en Jesús. Tiene autoridad Jesús sobre la muerte y nadie puede permanecer neutral frente a Jesús. Esta mujer se arrodilló delante de él, públicamente confesó a Jesús y tuvo una fe personal en él. Pero terminemos nuestra historia con Jairo. Jairo está entristecido por la muerte de su hija, pero Jesús le dice: no temas. Debió ser terrible esto, porque era su hija única. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Puedes levantar tu mano? Como papá sabes lo terrible que podría ser pensar en perder a tu hijo. Mientras leía esta historia no pude evitar pensar en mi hijo. Dios me hizo recordar esto. Prometí que no iba a llorar, así que no está en mis notas llorar, pero trataré de no hacerlo. Pero es impensable para un papá perder a su hijo. Muchas cosas que te vienen a la mente. Tiene toda su vida por delante. Sin embargo, la noticia fue como un golpe para el corazón de Jairo. Tu hija murió. Pero Jesús desenfoca a Jairo del problema para enfocarle en él y en su palabra. Jesús le da su palabra: no temas, cree solamente y serás salva. Es todo lo que le da, su palabra. Así que regresan a casa de Jairo. Y dice el 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. En esta época era típico contratar llorones profesionales. Literalmente, ibas y contratabas personas que lloraban en el funeral. La idea era demostrar cuánto dolor tenías por esa pérdida. Así que aquí había llorones profesionales. Y dice que lloraban y hacían lamentación por ella. Pero Jesús les dice algo muy extraño. Los frena, les dice: no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Y cómo respondieron? Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ahora, no es que Jesús no supiera que estaba muerta, pero para Jesús la muerte es como el dormir. Él simplemente iba a ir a despertarla. Tiene autoridad sobre la muerte. Así que pidió que todos se salieran del cuarto. No quería que nadie desanimara a Jairo. Y solamente entró Pedro, Jacobo y Juan. Dice el 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Marcos dice que dijo: talita cumi. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué Jesús solamente llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan? Probablemente porque ellos lo necesitaban. Jacobo sería el primer mártir de los apóstoles. Pedro llevaría una carga importante al ser una columna en la iglesia. Juan sería el último que quedaría de los apóstoles. Cerraría la etapa apostólica. Así que probablemente ellos necesitarían ver esto. Hay varias escenas donde Jesús los aparta. Pero Dios le había regresado la vida a esta niña, y la alegría regresó al corazón de estos padres. Jesús y su autoridad sobre la muerte. Ahora es interesante lo que comentó un predicador. Cada resurrección que Jesús hizo en los evangelios es una ilustración de la manera en la que Jesús salva a las personas y las levanta de la muerte espiritual. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín,
cuando resucitó, habló. La hija de Jairo se levantó y comió. Y Lázaro, en el Evangelio de Juan, fue libre de la tumba y se le cambió la ropa. ¿Cómo sabes cuando un pecador ha sido salvado por Dios? Hay un cambio en su vida. Cambia su conversación, cambia su caminar, cambian sus apetitos. No vive de la misma manera y tiene una nueva vida, como ahora es libre de la esclavitud del pecado. La vida no puede esconderse. Cuando alguien está vivo, lo sabes. 4 historias que nos enseñan quién es Jesús, su autoridad sobre la muerte, la enfermedad, el mundo espiritual e incluso la naturaleza. Pero nadie puede permanecer neutral frente a Jesús. Déjame terminar esta mañana dándote una conclusión importante. Este texto nos enseña que todos debemos responder frente a Jesús. No podemos quedarnos neutrales, no nos lo permite. Su vida y lo que Él hizo y dijo exigen una respuesta, demandan una respuesta. Y en estos versículos encontramos varios tipos de fe, respuestas a lo que dijo e hizo Jesús. Primero tenemos la fe probada, la fe de los discípulos. Esta fue una fe que fue examinada por Dios. Y los discípulos habían fallado en confiar en las palabras de Jesús, porque la fe verdadera siempre es probada. No puedes graduarte de la escuela de la fe sin una tormenta. Como discípulo de Jesús, tu fe va a ser probada. Pero permanece confiando en lo que Jesús ha dicho en su palabra. La fe de un cristiano, la fe de un discípulo, no es una fe basada en sentimientos, sino en la roca sólida de la palabra de Dios. Confía en lo que Cristo ha dicho. Pero también tenemos la fe de los demonios. Los demonios expresaron fe en Jesús. Santiago dice que los demonios también tienen fe, pero no es una fe salvadora. Por ejemplo, los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios y tiene autoridad. Incluso creen en un juicio futuro y en la existencia de un lugar donde Jesús les puede enviar. Aún creen en la oración y su poder. Le ruegan a Jesús: no nos envíes al abismo, envíanos a los cerdos. Pero no tenían salvación ni obediencia a Jesús, una fe personal. Tenemos la fe de la multitud. Esta es la fe popular. Es la multitud que empuja a Jesús. Sin embargo, esta misma multitud que apretaba a Jesús sería la misma multitud que también luego gritaría: crucifícalo, crucifícalo. La fe popular, siempre emocional y cambiante. Y tenemos la fe supersticiosa. Esta mujer tuvo una fe supersticiosa, pero Jesús no la dejó con esa fe. Aún Jesús honró esa fe, pero no la dejó con una fe supersticiosa, sino la corrigió y la llevó a una fe personal en Jesús y pública. Confesó públicamente su fe en Jesucristo. Y hay una fe más, la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, una fe salvadora, es la fe viva. Hay algunos elementos en esta historia que nos enseñan cuál es la verdadera fe que salva. No es la fe de la multitud ni la de los demonios, ni es una fe supersticiosa. La fe que salva, número 1, es una fe puesta en la persona de Jesús. Una fe puesta en la persona de Jesús. La fe salvadora también es una fe puesta en la palabra de Jesús, en lo que Jesús ha dicho. Como Jairo, todo lo que le dio fue su palabra. Déjame leerte 3 versículos que expresan mejor este tipo de fe. Santiago capítulo 2, versos 17 y 19 dice así: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
La fe bíblica y verdadera da como resultado una obediencia a Jesús. No somos salvos por la obediencia, sino porque somos salvos, obedecemos. La fe bíblica tiene acción. Una persona que dice que cree en Jesús, pero su vida es una contradicción, no tiene una fe bíblica, no ha sido rescatado. Si tu condición es esta, hoy puedes venir a la fe en Jesús. En Marcos 1, 14 y 15 Jesús dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe bíblica demanda arrepentimiento. Jesús dijo, el Evangelio ha llegado. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios envió a Jesucristo a pagar por los pecados de cada persona. Jesucristo cargó con una deuda que yo no podía pagar. Murió una muerte que yo merecía y me ofrece la vida que yo no pude vivir. Me ofrece la vida eterna como un regalo, el perdón de Dios gratuitamente si creo en Él. Pero demanda arrepentimiento, demanda un cambio de vida, un cambio de mente. Arrepentimiento sincero, dejar el pecado atrás, estar dispuesto a seguir y a obedecer a Jesucristo. Un versículo más, Romanos 10, 8 y 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa confesar a Jesús como Señor? Esta fe confiesa a Jesús. Confesar significa, uno, estar de acuerdo con Dios. Lo que Dios le llama pecado, yo le voy a llamar pecado. La manera en la que Dios dice que puedo ser salvo, estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Pero en esta época, confesar a Jesús como Señor equivalía a decir, solamente Jesús es el dueño de mi vida. En esta época tú le llamabas al César Señor, como una forma de respeto y de demostrar tu alianza y tu amistad con Roma. César es Señor. Pablo dice, no, Jesús es Señor. Llamarle Señor es decir, ahora tú eres el dueño completo de mi vida. Y confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos es creer en la identidad de Jesús. La resurrección de Cristo prueba que Él es Dios. Es creer completamente en quién es Jesús. No basta creer que Jesús es una buena persona y un buen maestro. De hecho, Jesús no te da esa opción. Creer en Jesús implica creer que Él es Dios y que Él resucitó. El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. En tu corazón está el centro de mando de tu vida. Creer y arrepentirte sinceramente implica un cambio completo de vida. Es decir, lo que yo creía antes está mal. Quiero creer lo que Dios dice. El día de hoy quiero hacerte una invitación. Jesús te dice que debes responder. Hoy te da la oportunidad de responder en fe, una fe que salva, una fe sincera en Jesús. Si el día de hoy sabes que necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador, a lo mejor has tenido una fe supersticiosa o la fe de la multitud. Hoy Dios te llama a una fe personal y a una fe pública. Quiero hacerte una invitación. Te pido que por favor cierres tus ojos. Quiero hacerte una invitación. ¿Qué necesitas hacer para recibir el regalo de vida eterna? Necesitas reconocer que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que lo que Dios dice acerca del pecado es verdad. Hemos ofendido a Dios. Necesitas poner toda tu confianza en Jesucristo. Es más que simple información, es entregarle tu corazón y tu voluntad a Él. Pero también debes hacerlo públicamente. Al hacerlo público, lo que estás diciendo es, esto es en serio.
Yo realmente creo en Jesús, quiero su perdón, soy un pecador, necesito a Cristo, necesito que Él me salve. Quiero hacerte una invitación a que públicamente puedas confesar a Jesucristo como tu Salvador, si no lo has hecho. Si el día de hoy reconoces esta necesidad, quiero pedirte que levantes tu mano, por favor. Si nunca has hecho una confesión pública por Jesús, si no has confesado a Jesucristo como tu Salvador, te pido que pongas tu mano arriba, como una manera de indicar que necesitas que alguien ore por ti, por salvación. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y si levantaste tu mano, ponte de pie. Públicamente confiesa: yo necesito eso, necesito a Jesucristo, necesito que Él perdone mis pecados. Soy un pecador. Ese es el tiempo en el que puedes responder. Y Dios es el que te llama. No soy yo el que te hace la invitación, sino Jesús. Jesús te demanda una respuesta de fe. Si te has puesto de pie, lo que estás diciendo es: soy pecador, necesito salvación, necesito un Salvador. Si te has puesto de pie, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Esta oración en ninguna manera es mágica. Debes hacerla con la sinceridad de tu corazón. Es una oración donde vamos a pedirle a Jesús que venga a tu corazón. Así que repite estas palabras en voz alta conmigo, por favor. Señor Jesús, hoy creo que tú eres Dios y que tú resucitaste de los muertos y que tú has venido a darme salvación. Señor Jesús, soy pecador, te he ofendido. Perdona mis pecados, Señor, y me arrepiento. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Sálvame, Señor. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, Señor. Sé el dueño absoluto de mi vida. Te entrego todo lo que soy y recibo por fe, Señor, el regalo de vida eterna que tú me das. Gracias, Señor. Amén. Déjame orar por ti. Señor, gracias por aquellos que se han puesto de pie. Te pido que hoy tú puedas confirmar la decisión que tomaron, que les ayudes a ver que la decisión que tomaron hoy es el comienzo de una vida nueva. Hoy han orado, Señor, pero ayúdales a ver que la vida cristiana es más que solo una oración. Es el comienzo de una nueva vida, Señor, de un maratón de resistencia, Señor. Pero ahora sus vidas serán diferentes por lo que tú has hecho. Te doy gracias, Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios.